Ya. Hola, Cusi. En primer lugar, agradecerte, Cusi, por tu tiempo para poderte hacer unas cortas preguntas. Son más o menos cuatro preguntas, bastante sencillas, un poco para conocerte y tener una opinión con respecto al tema de la campaña electoral que se encuentra actualmente en nuestro país. La primera pregunta es, me gustaría un poco conocer un poco la procedencia, un poco tu bibliografía de forma muy concreta, porque tengo conocimiento de que perteneces a una comunidad campesina ahí en Ayacucho, entonces un poco conocer tu vinculación con el tema de las comunidades indígenas, pero basado un poco en tu bibliografía como persona. Si me puedes comentar un poquito y en base a eso manifestar también si conoces un poco el contexto real que viven nuestras comunidades indígenas. Gracias. Bueno, buenos días, Erika. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de hacer conocer un poquito más acerca de lo que es bueno, los pueblos originarios, ¿no? En realidad, bien. Bueno, yo soy Edith Casafranca. Um, bueno, tengo un nombre de cariño que sería Cusi, que pertenece al pueblo quechua, ¿no? Bueno, yo pertenezco al pueblo quechua, a una comunidad andina. Um, bueno, eh, con respecto a la primera pregunta, sí, de hecho que sí, para mí es importante el tema de identidad, que yo sí sé que pertenezco a un pueblo originario, que sería el pueblo quechua. Sin embargo, es un poco complicado en el país, sobre todo en Perú, comprobar si estos pueblos son realmente pueblos originarios, sobre todo en la comunidad andina, ¿no? En la zona amazónica es un poco más fácil probar que son pueblos indígenas o de algún pueblo originario, puesto que no han tenido mucho contacto con Occidente, ¿no? En cambio, la zona andina tuvo más contacto, entonces es por eso que no hay tanta facilidad para probar si realmente son pueblos originarios o quechuas, ¿no? Entonces, se sabe que, por ejemplo, hay ciertas comunidades que sí han probado ya demostrar, ¿no? Que son pueblos originarios, porque también de alguna manera le conviene al gobierno de que no se pruebe, porque también tenemos muchos derechos ya, ¿no? A nivel internacional y nacional. Si se demuestra que somos pueblos originarios, entonces tendríamos mayores derechos. Entonces es más complicado probar realmente si somos de pueblos originarios o no en la zona andina, ¿no? Pero yo creo que sí, con un proceso sí, sí se podría probar, pero yo sí sé que soy de un pueblo originario que es quechua, ¿no? Gracias, Cusi. No sé si quieras que te agregue algo más, tal vez. Sí, claro que sí. En base a este contexto y en base a tu conocimiento justamente en particular, ¿no? De las comunidades quechua, eh, y en base un poco también vinculando a los candidatos presidenciales que actualmente vienen un poco teniendo cada uno su propio discurso, ¿no? Y como es de conocimiento, ahorita están en la segunda campaña y me gustaría saber si consideras que es importante, ¿no? Que los pueblos indígenas deben ser considerados en los planes de gobierno, ¿no? De estos candidatos, ¿no? ¿Por qué consideras que deben ser importantes, ¿no? La mención o la inclusión, ¿no? En los planes de gobierno. Bien, porque tenemos este gran aporte, ¿no? Porque tenemos muchos conocimientos que pueden ser útiles ante tanta, bueno, sabemos que Occidente ya eh, también necesita de nosotros, ¿no? Y necesitamos un complemento, ¿no? Este diálogo intercultural para poder posicionarnos como pueblos originarios, ¿no? Y es importante este diálogo porque también nosotros somos los que tenemos y hemos también eh, tenido biodiversidad, tenemos plantas medicinales y
creo que es importante poner en ese marco, ¿no? Ujú. Estas, porque también si el gobierno no toma como importante, va a pasar como con algunas plantas nativas que han sido llevadas a otros países para poder cultivarlos, ¿no? Y no hay esa protección ante las leyes, ¿no? Entonces, creo que es importante esta mirada, ¿no? De poder eh, posicionarnos y también de que los gobiernos que asuman eh, esta responsabilidad, pero también vean como importante a los pueblos originarios que han sido invisibilizados por muchos años, ¿no? Ujú. Y siguen siéndolo, pero de alguna manera en la parte de educación ya hay grandes avances, ¿no? Hay muchas leyes, pero ahora el problema es cómo se implementa, ¿no? Y también el trabajar el tema de lo que es la identidad y el compromiso de los profesionales a nivel educativo, ¿no? Porque en Perú existen muchas leyes, pero no se están siendo bien aplicados o tomados con conciencia, porque también la formación mismo que han tenido los docentes, ¿no? Ujú. Ujú. Y el compromiso en asumir para poder poder lograr estos avances, pues en el tema de lo que es la identidad de la educación, de calidad sobre todo, ¿no? Mm. Eso Ok. es bastante importante. Ya, gracias. La siguiente pregunta es, ¿te sientes como justamente parte del pueblo quechua, de la comunidad quechua? ¿Te sientes identificado con alguno de los dos candidatos presidenciales que van a la segunda vuelta? Bien, como sabes, los pueblos originarios tenemos ciertos valores, ¿no? Y dentro de ellos sería el tema de lo que es el honor, un poco también eh, el poder decir siempre la verdad, ¿no? Entonces, en este caso, sabemos, bueno, sabemos que una de las candidatas, bueno, no tiene pues el valor, la ética, ¿no? Para poder ser candidata. Bueno, al otro no lo conozco bien, tampoco he leído bien su plan, pero lo interesante aquí es que es de una comunidad, ¿no? Una comunidad emblemática también quechua, y puede ser una oportunidad, pero necesita también que todos lo apoyen y lo dejen, si es que ganase, que lo dejen gobernar, porque si no tiene un buen apoyo políticamente o sea, va a ser complicado también, ¿no? Que él pueda también llegar. Pero si ganase al otro grupo, va a ser complicado para el Estado, ¿no? Porque va a haber, ya sabemos, este, cómo es su forma de gobierno. Es un poco fascista, y al que está en su contra, obviamente que va a haber persecuciones, como lo ha habido en la época de su padre, ¿no? Entonces, a mí me preocupa mucho esta situación, ¿no? Y sobre todo por el futuro de los pueblos originarios, ¿no? Ujú. Y es bastante complicado. Y si no hacemos, tenemos una oportunidad ahorita para poder hacer algo y poder exigir algún cambio verdadero, ¿no? Pero ojalá pues que se dé así y que la corrupción no gane, ¿no? Ujú. Entonces, algo, eso es básicamente lo que yo pienso con respecto a estas elecciones, pero también existe mucha desinformación, mucha ignorancia, y obviamente que también hay que tener una preparación y apoyo, ¿no? De la gente que esté capacitado en la parte técnica y en todos los aspectos, ¿no? Entonces, eso podría un poquito Gracias, gracias, Cusi. decirte, ¿no? Y finalmente la última pregunta es que más o menos ya has mencionado, ¿no? De cómo deberían, cómo consideras que debería ser considerados los pueblos indígenas por estos candidatos presidenciales, ¿no? Como ya más o menos has mencionado, pero de repente puedes mencionar algunos puntos claves importantes que deberían justamente mencionarlos de repente para que la gente lo pueda conocer, ¿no? Y no esté de forma implícita, ¿no? En su discurso, ¿no? De repente hay puntos claves que te gustaría un poco resaltar, por ejemplo, el tema de salud, que es bastante importante, ¿no? Hay muchas
prácticas de las comunidades indígenas en general, que como bien lo has indicado, no están puestos en valor, no están siendo reconocidos. Ese es un claro ejemplo de la situación, ¿no? Entonces, así como es este tema de salud, de repente hay otros que a ti te gustaría que deberían ser considerados. ¿Cuáles crees? Bien, en el tema de salud, como mencionas, ¿no? Es importante el diálogo intercultural y se tiene una experiencia bastante exitosa, ¿no? Que es, es salud, ¿no? Es salud tiene un centro por Hacho y ellos están como que tratando de aplicar la medicina ancestral, ¿no? Y me parece interesante que a través de este ente privado, pero que es del Estado también, ¿no? Pero sí para el sector público, los empleados, estén dando este tratamiento de manera ancestral con plantas nativas, ¿no? Y eso me parece un logro, ¿no? De poder hacer el diálogo, ¿no? Intercultural. Entonces, esa experiencia me parece que sería genial poderlo aplicar en todo el país, por ejemplo, ¿no? Y la otra experiencia que también que es bastante interesante y bastante conocida, que sería parte del Ministerio de Salud, tiene un centro botánico, me parece, en Lima, donde estudian las propiedades de las plantas nativas, ¿no? Y que son medicinales y que son bastante importantes para la salud pública. Y ahí, por ejemplo, es importante este diálogo, ¿no? Que puede entrar y como una oportunidad para nosotros, ¿no? Si bien es cierto, también solamente pues, o sea, no con la intención de poder exportar, porque también ya ahí viene otros problemas como la deforestación y todo eso, ¿no? Porque tenemos un mercado suficiente que podría abarcar a todo el Perú, por lo menos, ¿no? Entonces podría ser útil, ¿no? Esta aplicación. Por otro lado, también ver el todo, ¿no? En toda la mirada, porque es que corresponde como derecho, ¿no? Como un derecho a toda la población que podrían tener esta oportunidad, ¿no? El derecho a una buena salud, ¿no? Con las plantas nativas. Pero claro, obviamente estoy hablando de lo que es el diálogo intercultural sin negar tampoco lo otro, que también es bastante importante, pero ¿por qué no tener esa oportunidad, no? Habiendo tanta biodiversidad y tantas plantas importantes que podrían ser bastante útiles para nosotros. Asimismo, también las prácticas de parto, por ejemplo, una cosa tan sencilla donde se podría hacer un tratamiento más humano, ¿no? Donde exista este respeto, pues, ¿no? Lo cual no hay, ¿no? Lo cual no hay. Eh, es poquito, hay pocas experiencias, ¿no? A nivel de UNICEF en Cusco, ¿no? Que he tenido algunas experiencias exitosas, ¿no? Y en Ayacucho, ¿no? Pero terminó el programa y se acabó, ¿no? Pero, o sea, no hay ese respeto por esta práctica intercultural, ¿no? Ujú. Entonces, eso también es algo importante. Y así, en todos los aspectos, en la economía, en lo que es la salud, en la educación, por ejemplo, ¿no? En la educación a mí me gustaría que se implemente por ejemplo, ¿no? Una educación intercultural realmente, ¿no? Para todo el país, ¿no? Porque en Lima se sabe que en Ventanilla y San Juan del Lurigancho se habla más quechua que en Ancash, ¿no? Entonces, ¿por qué no, por ejemplo, ahí educar a los hijos de manera intercultural, sabiendo sus raíces, al saber que tienen, al saber que los niños y los jóvenes saben que tienen alguna raíz y su identidad y tienen alguna lengua de herencia. Entonces esto es bastante importante para los jóvenes porque así ellos van a saber de qué pueblo provienen y van a tener una identidad. O sea, ya no van a ser como algún pueblo pobre, ¿no? Ellos van a poder identificarse y van a poder tener esa oportunidad, ¿no? De una pertenencia, ¿no? Entonces, eso me parece bastante importante visibilizar, ¿no? En todo el país, porque nosotros somos un país eh, multilingüe y plurinacional, ¿no? Y eso es importante visibilizar, ¿no? Para nosotros el tema de la identidad y los pueblos originarios, porque somos multilingües, como digo, y ahí detrás de todo ello viene una cultura y viene
todo un conocimiento, un bagaje de conocimientos tradicionales que podrían ser tomados en cuenta para poder tener una oportunidad algo diferente, ¿no? Y ojalá pues se ha alcanzado sí muchos derechos a nivel de lo que es la OIT, con el convenio 169, y a nivel de la parte educativa en lo que es Minedu se tiene muchas leyes con respecto a lo que es educación intercultural. Pero ¿por qué solamente para los pueblos originarios quechuas, ¿no? Cuando todo el país es multilingüe, ¿no? Entonces, y también lo más raro es que no se aplique en las ciudades, ¿no? Entonces, y también tenemos una aplicación eh, no de calidad, porque si bien es cierto, nos enseñan inglés, lo cual está muy bien, porque eso es algo bastante importante para un diálogo con el mundo, pero no es de calidad, pues, o sea, no, los niños llevan 5 años y se gasta tanto dinero, pero no hay un resultado, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Y también el respeto, ¿no? Respeto a las propiedades, ¿no? De las comunidades, ¿no? Porque no hay un tratamiento adecuado con respecto a la extracción, a la tala de los bosques y el manejo de lo que es las políticas públicas. Hay mucha corrupción, ¿no? Entonces, pienso que ahí se tendría que hacer alguna mirada. Y también el tema de lo que ya hace tiempo nos está jalando las orejas, ¿no? La madre tierra, porque realmente se está contaminando demasiado, ¿no? Y esto va a afectarnos a todos, ¿no? Ya sean indígenas, no indígenas, pueblos originarios o no, o sea, nos va a afectar a todos. Entonces, creo que todos tenemos que sumarnos y hacer una política de poder parar esto, ¿no? Entonces, eso es mi preocupación ahorita, ¿no? Entonces, creo que hay que ir y todos educarnos, porque hasta los pueblos originarios también, o sea, están perdiendo esos valores, ¿no? O sea, tampoco que es idealizarnos, sino es ponernos todos nuevamente la camiseta verde para poder limpiar esto, ¿no? Porque no está bien, ¿no? Como Ujú, se está ujú. yendo, pues. Uh-huh. Muchísimas Esa sería. gracias. Claro, muchísimas gracias, Cusi. Mira, creo que has tocado varios temas bastante relevantes y que no son de mención en algunos casos, ¿no? Pero creo que es válido mencionarlos para que justamente se pueda considerar y se pueda mejorar, ¿no? Y generar un trabajo más colaborativo, más articulado y respetando y poniendo en valor los conocimientos y las prácticas de nuestros pueblos indígenas que muchas veces no, de alguna forma no son considerados como bien lo has indicado y tampoco han puesto en valor, ¿no? Por los candidatos o por los gobiernos de los últimos años, ¿no? Y creo que es una oportunidad para que justamente se llegue a la reflexión y se pueda un poco cambiar el contexto, el abordaje a nivel de los gobiernos que puedan justamente liderar los próximos años. Muchísimas gracias, Cusi, por tu tiempo, muchísimas gracias por compartir un poco, creo que ha sido bastante valioso y de aprendizaje. Gracias, Cusi, por el tiempo. Sí, gracias también a ti.